¿Cómo están? Buen día. Saludamos a los que se están conectando. Qué tremenda esta realidad gloriosa que opera en cada uno de sus hijos. Todo empieza como una pequeña semilla, pero que cada vez más podemos distinguir, apreciar, valorar el amor del Padre, ni más ni menos lo que cantábamos. Así que en la medida que estamos siendo alimentados por el amor del Padre, las cosas se tornan más claras. Esta es la realidad gloriosa de cada hijo de Dios. Todo adquiere su justa dimensión. Todo empieza a tener su perspectiva eterna. Amén, y nos gloriamos en esta esperanza. Y cuando decimos nos gloriamos, estamos diciendo nos regocijamos en esta esperanza. Amén. Bueno, déjenme repasar algunos conceptos que estuvimos compartiendo, por lo menos que yo estuve compartiendo y que después sucesivamente también se fueron reforzando cosas que el Señor está remarcando, ensanchando su entendimiento en nosotros, pegándole al clavo una y otra vez hasta que el clavo entra, ¿no? Pero toda idea que nosotros abracemos respecto de lo que el Señor está haciendo, respecto de su propósito eterno, en la cual nosotros creamos de forma eventual, cada vez que nosotros tenemos un entendimiento que Dios obra eventualmente, que son sorbos de Dios, que son reuniones, que hoy algo tiene que pasar, realmente son ideas que pueden detener el propósito eterno de Dios, que pueden retrasar. No porque nosotros podamos detener su propósito, pero sí lo podemos retrasar en nosotros, en nuestra generación, en el cuerpo de Cristo. Amén. Dios no es un Dios eventual, no es solamente lo que hoy tiene que ocurrir, sino lo que debe continuar. Lo que Él se propuso a edificar. Toda realidad del cielo empieza como una semilla en la tierra. Toda realidad del cielo llega a ser una expresión en nosotros en la medida que cumple sus ciclos. En la medida que yo no resisto esta gracia, sino que me entrego cada día para que no haya interrupciones en lo que Dios quiere edificar. Cuando hablo de edificación y cuando los apóstoles hablan de edificación, esto nos involucra a todos. Así que todo tiene que ver con un entendimiento corporativo, cómo todos estamos viniendo a una misma fe, hablando una misma cosa, y de eso dependerá también nuestro crecimiento, nuestra madurez, qué tan saludable está el cuerpo de Cristo. Todo está profundamente ajustado y entrelazado entre nosotros. Amén. Todo es importante lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Todo estabiliza, pero también todo puede frenar. Y lo que tiene que estar garantizado y ajustado es que esta realidad del cielo, este hecho consumado que es el Evangelio, que busca su expresión permanentemente en nosotros, encuentre vasos, recipientes completamente vacíos y deseosos de ser llenados. Amén. Así que hablábamos
recuerdan de Jesús empieza hablando en el Sermón del Monte y no hay posibilidad de que nosotros entendamos el Sermón del Monte y todos los verbos imperativos que hay en el Sermón del Monte, todas las verdades absolutas del Sermón del Monte, si no lo vemos a la luz de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos hablan no de los frutos de justicia, sino del fruto de Cristo. Nos habla de quiénes somos y por consiguiente lo que vos sos es lo que vas a expresar. Así que no se trata solamente de obediencia. Cuando Jesús termina en el Sermón del Monte, termina con esta parábola de los dos cimientos y Él deja claro, esta no es una palabra que tiene que quedar en un concepto, sino que adquiere su expresión en la obediencia. Amén. Esta obediencia tiene que ser entendida en nuestra absoluta incapacidad y pobreza que solamente Dios puede expresar, que solamente Dios puede expresar a través de nosotros estos frutos de justicia. Amén, su obrar. Esto es muy importante identificar porque el Sermón del Monte se nos plantea a Dios llamándonos desde una montaña y diciéndonos, vengan, pero sepan una cosa, no van a poder escalarla. No tenés ninguna chance. Por eso es necesario que ustedes sean. Es importante que ustedes entiendan que Dios les concedió la potestad de ser hechos hijos. No hacer de hijos, sino ser hechos hijos, constituidos, plantados en su Hijo eterno. Así que Jesús comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y quiero repasar algunas cosas con ustedes. Hay un principio que venimos, ¿no es cierto?, repitiendo y repitiendo y tratando de exponernos a esta verdad para que nos sea revelada, que la gracia es una moneda de dos caras. La gracia es un hecho consumado, atemporal, eterno. El Evangelio es una obra consumada. Pero por otro lado, la expresión de esa salvación es un proceso. Porque toda realidad en el cielo se construye, se edifica, se arraiga. Y todo pensamiento que la gracia actúa de forma mágica en nosotros atrasa. Dios nos vino a librar de una mente eventual, de una mente que pone a Dios a nuestro servicio, que tiene sus propios asuntos, sus propios intereses y sus propias urgencias. Dios nos vino a librar de eso, ¿no es cierto? Ahora, el punto es cómo esa expresión se logra desarrollar en nosotros. Entonces, una moneda, dos caras, una realidad eterna consumada, buscando su expresión en un pueblo. Así que nuestro modelo, Jesús, y capaz que esto no lo obvié muchas veces y quiero aclararlo, cuando decimos el Hijo Eterno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de el Hijo impartido en un cuerpo, el Hijo impartido, el Hijo Eterno. No, cuando digo Hijo Eterno no me estoy refiriendo a Jesús. Cuando digo Jesús estamos hablando de un aspecto minúsculo en el tiempo. El Hijo Eterno
es el Hijo, es el Cristo eterno. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un hombre que fue nuestro modelo, que fue obediente en todo, pero que fue limitado porque estaba encerrado en el cuerpo de un hombre. El Hijo eterno estaba encerrado en el cuerpo de Jesús. ¿Me siguen? Ah, buenísimo, estaban... Bueno, pero como el público se renueva, como diría Mirta Legrand, es bueno aclarar cada punto. Entonces, por ejemplo, el Hijo Eterno es infinitamente superior a los ángeles, nos dice Hebreos 1. Pero Jesús fue hecho inferior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El Hijo Eterno es superior a los ángeles, pero el Hijo engendrado, el Hijo que tomó forma de siervo, fue inferior a los ángeles. El Hijo Eterno es sustancialmente obediencia, pero Jesús, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Obediencia. Cristo es sustancialmente gracia, pero Jesús tuvo que crecer en gracia, en sabiduría, en estatura. El Hijo Eterno es plenitud, en Él habita toda plenitud. Pero Jesús se hizo pobre. Entonces, cuando miramos este modelo, cuando miramos el modelo, nos damos cuenta que todo es un desarrollo, que todo es una manifestación de esta gracia que va adquiriendo su forma en el tiempo, que todo es un devenir de la gracia, un recibir de la gracia, que todo son estaciones a su tiempo y que todo eso está produciendo la voluntad de Dios. Así que necesitamos afirmar esto una y otra vez. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre, siendo Él rico. ¿Por qué Él se tuvo que hacer pobre? Bueno, para enriquecernos a nosotros. Pero hay algo mucho más importante también en todo esto. El Hijo Eterno, que es Dios, que es engendrado por el Padre, que es eternamente Dios, que comparten la misma sustancia con el Padre, ahora adquiría forma de hombre. Él tenía que convertirse en el modelo, en el nuevo hombre. Y en el nuevo hombre, en la nueva creación, para que la voluntad de Dios prospere, lo que debe haber es un pobre en espíritu. El Hijo no le dijo al Padre, papá, hay que salvar, quédate tranquilo, yo me ocupo, despreocúpate de todo, yo lo hago, sino que Jesús nos vino a mostrar el modelo, cómo funciona esta familia. En esta familia funciona en donde el Hijo lo que hace es tomar forma de siervo. Si Jesús ahora tenía que ser habitado por el Padre, Él tenía que tener ahora una pobreza para ofrecerle a su Padre. Jesús dijo,
las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino que el Padre que está en mí las hace. Y nosotros, en este modelo divino, decimos lo mismo. El querer y el hacer que hay en nosotros no es por nosotros mismos, sino que lo que está ocurriendo es el Hijo en nosotros. Es el mismo modelo. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, porque yo no vine a hablar por mi propia cuenta, porque lo que veo hacer al Padre eso hago, porque lo que oigo así juzgo. Si no había pobreza, entonces el Hijo Eterno, ahora en un cuerpo, Jesús, no podía convertirse en un modelo para los hombres. Jesús, el creador de todo, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, humillándose, despojándose de toda deidad. No que Jesús no fuera Dios, ni por un segundo dejara de serlo, solamente que Él se despojó a sí mismo. Y no abrazó esa posición como una posición de privilegio, sino que realmente se dispuso como un hombre a cursar todo el proceso para que toda realidad del cielo adquiera su forma en la tierra. Amén. Así que fue un niño, los padres lo encontraron a los 12 años, le dijeron, ¿qué haces acá? Y yo en los asuntos de mi padre tengo que estar. Y los padres le dijeron, anda para casa, y él lo hizo. Dios no es un Dios eventual, no es que Dios apareció mágicamente, sino que lo que vemos en Jesús es nuestro modelo. Es nuestro modelo. Por eso lo primero que Él dice en esa montaña es, ¿ustedes quieren saber quiénes son verdaderamente felices? Los pobres en espíritu. Solamente un pobre en espíritu puede regocijarse, puede danzar, puede ser completamente lleno del amor del Padre. Así que esta es la gracia de Dios, que por la pobreza de un hombre pudo enriquecer a muchos. Y ese somos nosotros, es su pueblo redimido con su sangre, para que ahora nosotros, que estamos en el nuevo hombre, podamos identificarnos plenamente con esto. O sea, somos pobres en espíritu y por eso el Señor puede guiarnos, por eso Él puede prosperar su voluntad en nosotros. Ahora, esta idea de pobreza, o sea, es exactamente lo que el mundo aborrece, porque vivimos en un mundo de, no sé, de coaching, ¿no? De gente que te dice, dale, vamos, vos podés, vos valés, vos sos alguien. Y en todo eso, el hombre engañado pierde su verdadera dimensión, su verdadera identidad, su verdadera dignidad. Jesús, nuestro modelo, es un pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son mansos, los que tienen esta mansedumbre. Amén. Tan, pero tan necesaria para que toda la expresión del cielo se desarrolle ahora en un cuerpo. Pobre en espíritu, lágrimas, hermanos, lágrimas, no lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas que te están haciendo cada vez más manso, te están haciendo cada vez expresar esa mansedumbre para que todo lo que Dios se propuso hacer en vos y en mí ocurra. Así que cuando Jesús dice estas cosas,
el viejo hombre y la carne se retuercen por completo. Porque nosotros habitamos en un mundo que claramente no tiene estos distintivos, ¿no es cierto? Así que si hay algo que caracteriza al viejo hombre, son 3 cosas. Para los que anotan y les encantan este tipo ¿no? 3 cosas. Anoten, voy a decir 3 cosas. Y ya me las olvidé. Acá las tengo anotadas. El viejo hombre no puede salir de esta lógica. Autosuficiencia, autonomía e individualismo. La expresión de la carne en el mundo y lo que aún queda de nosotros, del viejo hombre, cuando éste no está crucificado, es autosuficiencia, autonomía e individualismo. Pero el modelo de Jesús es pobre en espíritu, manso, ¿no es cierto? Y por eso puede prosperar la voluntad de Dios en él. Solamente un pobre en espíritu puede contener esta realidad eterna. Solamente los pobres en espíritu. Por eso ellos son los más felices. Así que cada vez que la carne aparece, nosotros nos volvemos periféricos, hermanos. Cada vez que la autosuficiencia, la autonomía aparece, lo que nosotros estamos haciendo es retrasar el propósito eterno de Dios. Así que tenemos que ser expertos en identificar esto. Tenemos que ser expertos en el abordaje de cuando aparece esto. No puede haber titubeos entre nosotros. El abordaje siempre será lo mismo. Por eso Pablo dijo, ¿saben qué? Yo no me glorío en ninguna otra cosa. No me glorío ni en las enseñanzas de Jesús. No me glorío de pertenecer a una iglesia. No me glorío en que estoy yendo a un grupo de entrenamiento. No me glorío de que me estoy congregando en Real. No me glorío de la tremenda palabra que estamos recibiendo. Yo me voy a gloriar en una sola cosa. Yo me glorío en la cruz de Cristo. Porque ese es el abordaje. Porque no hay otro abordaje. Ahora, es bien difícil para nosotros, y sobre todo al principio, no ver la cruz como, ¿no es cierto?, 2 palos cruzados. Y parte de nuestra madurez, o mejor dicho, diciéndolo de una manera más ajustada, cuando Cristo crece en nosotros, el entendimiento de la cruz también crece. Y ya no son más 2 palos cruzados. La cruz no tiene que ver con un hecho histórico, aunque ocurrió en el tiempo. La cruz que nosotros tenemos no tiene que ver con un hecho histórico, porque la cruz que nosotros estamos experimentando es una cruz presente, que yo puedo recibir, que yo puedo tomar, pero solamente puedo hacerlo por gracia, por medio de la fe. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Pero lo que hoy tenemos es un entendimiento vago de lo que eso se supone que significa. Mayormente, lo que consideramos negarnos a nosotros mismos es negarnos a ciertas cosas. El viejo hombre puede negarse a ciertas cosas, pero lo que nunca puede hacer el viejo hombre es negarse a sí mismo. El viejo hombre
puede abrazar cierta obediencia y puede negarse a ciertas cosas, pero lo que nunca va a poder hacer el viejo hombre es agradar el corazón del Padre. ¿Sabés qué estás haciendo cuando crees que estás muriendo a vos mismo por negarte a ciertas cosas? Estás tratando de apagar el fuego con más fuego. Si tenés por ahí Romanos 7, miren lo que dice Pablo en Romanos 7. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, Romanos 7, vos vas a encontrar todo tipo de debate. Pablo estaba hablando antes de encontrarse con Dios, antes de encontrarse con Cristo o después. Pablo no lo dice, porque ese no es el punto. Porque a confesión de parte, relevo de prueba, eso significa que cuando está confeso el delito ya no es necesario probar nada. Pablo lo que está haciendo es confesando. No hay que entender, no hay que probar lo que estaba experimentando Pablo, solamente hay que entender lo que él está confesando. ¿Cuál es cómo empieza? Romanos 7. ¿Qué dice? Así que, queriendo, ¿quién lo quería hacer? Así que queriendo yo hacer el bien, olvídate. Así que queriendo yo hacer el bien, encontraba que se levantaba. Tremendo. Que el mal estaba en mí. Porque según el hombre interior yo me deleito, yo deseo, yo quiero a Dios, yo amo a Dios. Pero a Pablo no se le había revelado todavía la profundidad de esta gracia. Todavía no entendía la plenitud del Evangelio. El Evangelio es un hecho consumado. No es un 99.9 consumado y que ahora depende de que vos te niegues a vos mismo. Cuando recibimos esta gracia, en esta gracia lo que hay es muerte. Una muerte que vos y yo no podíamos morir, una sepultura que vos y yo no podíamos ser sepultados y una resurrección. Muerte del viejo hombre, sepultura. ¿Qué significa la sepultura? Que Dios nos sacó de su vista. Que Él ya no nos ve. Él no solamente que mató al viejo hombre en vos y en mí, sino que lo quitó de su vista. Así que no traigamos lo que Él quitó de su vista, no lo traigamos de vuelta a esta relación de amor con el Señor, no lo traigamos. Él ya lo sacó. Había un misionero, me acuerdo, un viejo misionero de Iglesia Bautista, cuando íbamos con mi familia, que él decía, no lo voy a hacer en tono de norteamericano porque no me va a salir y mi esposa después me va a decir, no te hagas el chistoso que no te sale. Pero decía, el Señor sepultó al viejo hombre con todos sus delitos y pecados y los arrojó al fondo del mar. Y clavó un cartel que dice, prohibido pescar. No vayas a buscar lo que Dios ya quitó de su vista. Así que Pablo, que nos está explicando
como antesala de lo que va a desarrollar en el capítulo 8 acerca de los que ahora están en Cristo Jesús y no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay un nacimiento de diferencia en lo que Él dice en el capítulo 7 y después lo que Él nos explica en el capítulo 8. La negación de uno mismo no comienza cuando yo me niego a algo, sino que comienza cuando yo recibo esta gracia mediante la fe. Cuando verdaderamente yo creo que el Hijo de Dios me sepultó juntamente con Él y me resucitó juntamente con Él. El viejo hombre podrá negarse a algunas cosas, el viejo hombre podrá abrazar ciertas cosas, pero lo que siempre va a expresar el viejo hombre, que ya sea que se niegue o que abrace ciertas causas, siempre lo hará para sí mismo. Siempre lo hará para agradarse a sí mismo. Siempre será un acto en donde la gloria sea para Él. Pero cuando por medio de esta gracia nosotros recibimos esa muerte, esa sepultura, esa cruz, entonces ahora la expresión del resucitado, la expresión de la vida de Cristo en mí, es que todo, absolutamente todo, lo que se está manifestando en mí es para agradar el corazón del Padre. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo proviene de la carne o proviene del Espíritu? Decime a quién querés agradar. Así que Pablo, en un momento que no entendía esto, él por dentro amaba a Dios y tenía buenos deseos, pero luego iba a apagar el fuego con nafta. Y él llegó a exclamar: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y entonces, ahí sí, como una mañana espléndida, luminosa, aparece el capítulo 8 y nos explica que es por medio del Espíritu. Que no es con nuestros esfuerzos, que no es con nuestra habilidad, que no es por negarnos a ciertas cosas, que el Padre no es glorificado cuando vos te negás a algo. El Padre es glorificado cuando la muerte de Cristo está en vos y lo que se está manifestando es agradar su corazón. Es mucho más que no pecar eso, ¿no les parece? Es mucho más que no pecar. Es que toda mi vida ahora está puesta en el altar del sacrificio para que ahora lo que se exprese y se manifieste sea esta justicia, estos frutos de justicia que habla el Sermón del Monte. Pero hay varias cosas que a nosotros aún tenemos que aprender y tenemos que entender. Ahora entiendo por qué Pablo decía: no me voy a gloriar en ninguna otra cosa que no sea en esta cruz que me está matando. Porque cuando ese poder opera, entonces yo soy libre. Soy libre de mi pasado, soy libre de mis opiniones, soy libre de mi culpa. Así que el viejo hombre siempre se va a expresar autosuficiente. Pablo estaba experimentando esto. Él recibió el Evangelio, pero dijo: ahora lo hago yo, autosuficiente, individualista. Y es una lección que Pablo tuvo que aprender. Así que Pablo, Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces
vas a empezar a experimentar esta realidad gloriosa, este poder de resurrección. Hay un nacimiento de diferencia. Miren esta expresión de Pablo. Dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, por dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero de ninguna cosa hago caso, sino que no estimo mi vida como valiosa. Mi vida en sí misma no tiene ningún valor. Fabián explicaba que hay 3 tipos de vida que se refiere las Escrituras. Los que estuvieron se deben acordar, ¿no es cierto? Hay una vida bios, hay una vida psique, que tiene que ver con el alma, y una vida zoe, que es la vida eterna, que es Cristo. Pablo está diciendo la vida, cuando habla de vida, está hablando de su propia alma. Él está diciendo, por mí mismo, mi vida no tiene ningún valor. Y no estimo mi propia vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Así que cuando este poder está obrando en nosotros, me refiero al poder de la cruz, cuando nosotros aprendemos a recibir este poder, que es por gracia, que es por medio de la fe, que es en una completa rendición a su gobierno, entonces lo que se manifiesta en mí no se va a manifestar en autosuficiencia. Lo que se manifiesta en mí no va a ser autónomo a Dios ni al cuerpo, sino que ahora mi vida le pertenece pura y exclusivamente a algo que es mucho más grande que yo mismo. Mucho más grande que mis propios intereses, mis propias urgencias. Lo que se está desarrollando en mí me está llevando a no estimar nada para mí mismo. Toda expresión de Cristo yo la puedo identificar porque no es algo de ganancia para mí, que no es algo que yo estoy buscando para mí, sino que el valor de cada una de las piedras vivas que componen la iglesia, su verdadero valor está en que ya no viven para sí mismos. Es que no consideran valioso que algo ocurra en mí mismo, sino que ahora fui colocado en un propósito mayor que nos involucra a todos. Si algo debe crecer, si la expresión de Cristo, si algo más se tiene que manifestar, por favor, que empiece con mi hermano, que empiece en mi esposa. La manifestación de Cristo es en un cuerpo y empieza cuando ya no estimamos nada valioso, cuando es para nosotros mismos. Amén. Y podríamos cerrar acá y estaríamos diciendo un montón. Ahora, cuando el propósito eterno de Dios se está consumando en cada uno de nosotros, entonces el valor de mi vida, la responsabilidad que tengo es de cuidar, de gestionar, de administrar cuidadosamente todo lo que me fue concedido para su propósito y para edificación
del cuerpo de Cristo. Entonces la expresión de la gracia en cada uno de nosotros es valiosa porque no queda anclado, no queda como un lago, sino que es como un río que logra edificar a otros. Es un agua de vida que brota, que salta y que salpica a otros. Eso es una vida valiosa porque es la manifestación de Cristo. Pero toda expresión del viejo hombre nos volverá periféricos al cuerpo. Estaremos al pie de la cruz, pero no vamos a experimentar su poder. Entonces el viejo hombre aprenderá a predicar, aprenderá a congregarse, pero lo que no va a poder hacer es evitar esta contradicción permanente en la que vive. Esta tensión constante entre lo que desea y luego ocurre. Con tal que acabe mi carrera con gozo, va a implicar que de ninguna manera, absolutamente no es una opción para mí que algo ocurra de la forma que yo espero y para mí mismo, sino que todo tiene que ocurrir como Dios espera para edificación del cuerpo. Y cuando nosotros nos estamos rindiendo al Señor, deberíamos acordarnos de nuestro modelo, deberíamos considerar a Jesús y deberíamos considerar a todos nosotros. Mi rendición está trayendo estabilidad al cuerpo. Que yo no ande en la carne está favoreciendo la gracia del Señor en todos nosotros. Pero muy por el contrario, en contraposición, mi inestabilidad, mi falta de gestión va a traer inestabilidad al cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo. Amén. Bueno, autosuficiencia, individualismo, y yo no estimo las cosas como valiosas para mí mismo. Fui colocado en un propósito mucho mayor y es la de expresar su justicia. Vieron que las Escrituras hablan de fruto del Espíritu, no de fruto, sino de fruto del Espíritu. Porque cuando se manifiesta un fruto, se manifiesta con todas sus características. O sea, alguien no puede decir, bueno, la verdad es que yo hoy me levanté y estoy experimentando paciencia, pero no tengo gozo, digamos, ¿no? O sea, no existe eso. Cuando entra una persona, entra completa. Es la persona manifestándose. Ahora, lo que es un proceso son los frutos de justicia. Es la expresión de esa vida que nos habita, que empieza con un carácter y se manifiesta en frutos de justicia que exhiben la justicia de Dios. Y eso requiere que ninguno de nosotros estimemos valioso nuestra vida para nosotros mismos. Es una vida que no vale la pena vivir. Es una vida que al final te va a dejar vacío, te va a dejar sin gloria y que te vas a dar cuenta que todo el tiempo, si hay algo que no pudiste hacer es disfrutar del amor del Padre. Amén. Bueno, último texto. Colosenses 1, del 9 al 12, y dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, escuchen, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo.
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, fortalecidos con todo poder. Ayer compartíamos con los jóvenes, ¿saben cómo es ese poder en nosotros? El amor del Padre. No importa en qué estación estemos, no importa cuál sea la medida aún de nuestra fe, no lo tengas en poco. No importa en qué estación estés, lo que está garantizado es el amor del Padre. Cada vez que el pueblo de Israel se expresaba, la expresión de las Escrituras es y tuvieron en poco, y las consecuencias de tener en poco es que menospreciamos la gracia de Dios. Muchos piensan que es poquito lo que ven, que es poquito lo que entienden. No tengas en poco. ¿Cómo podemos expresarnos así si estamos disfrutando del amor de Dios? Si verdaderamente oímos de Él que somos hijos. ¿Qué importa? Después todo lo que venga es genial, es buenísimo, pero no necesito otra cosa. No necesito otra cosa. Así que andar como es digno del Señor dependerá de que conozcamos al único que es digno. Para que toda la expresión sea por una sola cosa. Toda obediencia es por una sola cosa. No para ganarnos el favor de Dios, sino porque fuimos favorecidos. Entonces ahora queremos agradarle. Agradándole en todo. Llevando fruto de Cristo en toda buena obra. Para que toda buena obra lleve fruto, necesitamos ser pobres en espíritu. Amén. Bueno, qué tremendo esto. Así que con gozo, dando gracias al Padre, y siento que cuando leo esto, pareciera esto un detalle menor para la iglesia actual. Encontrar un corazón gozoso por el solo hecho de ser un hijo de Dios parece un motivo de rareza en la iglesia. Así que Él nos hizo aptos para participar de esta herencia. Conforme haya un hombre, una mujer, pobres en espíritu, que ahora pueden contener la realidad del cielo. Amén. Fuimos colocados en esta relación. Él nos trajo a esta relación. No es mi relación con Dios, fuimos colocados en una relación, que es la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Amén, no es suficiente eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a dejar acá. Queremos mandarle un abrazo grande a Alberto, que tuvo un accidente. Él tenía que estar compartiendo hoy, pero se accidentó, se resbaló por las escaleras. Está bien, él recuperándose. Y bueno, pero la tenemos a Lili, ¿no? Que es como Alberto. Así que bueno, le mandamos un abrazo y un cariño enorme. Junto con todos los que se están conectando, nosotros nos vamos a quedar un poco más. Así que mandamos un fuerte abrazo ahí los que se están conectando. Amén.